Hola a todos. Los saluda Luigi Reviewer. Hoy quiero hablar de una película muy especial. Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos de los que he hecho reseña hasta ahora. Se trata de una obra mencionada ocasionalmente, pero de la que casi no se profundiza, a pesar de ser una de las películas más revolucionarias de la animación. Incluso, inspiró a directores como a Hayao Miyazaki e Isao Takahata y tuvo una de las producciones más largas de la historia, incluso más extensa que la de The Thief and the Cobbler. Hablo de The King and the Mockingbird, o El Rey y el Ruiseñor en español, una de las cintas más únicas y creativas de su época. Lo curioso es que existen dos versiones. La primera, estrenada en 1952 llamada La Pastora y el Desollinador, que es la que inspiró a Miyazaki y Takahata, y que fue lanzada de manera prematura e inacabada. Y la definitiva, de 1980, que es la que la mayoría reconoce. En esta reseña haré un análisis doble, comparando ambas versiones. ¿Qué escenas fueron reemplazadas, cuáles se añadieron y cómo cada una transmite su visión? Es obvio que la versión de 1980 es la que ganará, pero veremos qué tanto aporta también la de 1952. Sin más, comencemos. Antes de empezar con esta reseña, debo confesar que casi paso por alto esta película y planeaba ir de frente a Peter Pan. Sin embargo, me encontré con un artículo que la mencionaba como una de las obras que inspiraron a los cofundadores de Estudio Ghibli, y eso llamó inmediatamente mi atención. Decidí verla en sus dos versiones. Para ello tuve que recurrir a la traducción en inglés, aunque al principio me costó un poco seguirla, logré entenderla lo suficiente para traducirla al español y apreciar mejor la película. La versión de 1952 comienza como si estuviéramos frente a una obra de teatro, presentándonos lo que vamos a ver. En cambio, la versión de 1980 arranca de manera distinta. La primera imagen es un lugar en ruinas, mientras el ruiseñor nos narra vemos un reino y nos cuenta también del rey Carlos 3 más 5 igual 8 más 8 igual 16. No estoy fastidiando, así se llama. Allí mismo se nos muestra su pasatiempo favorito, la caza, donde el rey falla constantemente en sus disparos. En la versión del 52 no nos muestra eso, más bien se saltan a la escena a la caza de una de las crías, lo cual hace que el ruiseñor, que también nos muestra que es viudo, va por su cría y lo salva. Otro punto que la versión del 52 que no tiene es la escena de la pintura, aparte de mostrarnos muchas pinturas pero con el rey, incluso tienen arte abstracto, donde todo iba bien pero como tiene ojos bizcos, ahí empezó los problemas, lo dibujo como es, pero como el rey no les gusta que lo muestren los ojos bizcos, lo engaño para luego caer en la trampa, así el castillo del rey tiene una enorme cantidad de trampas. En ambas versiones, ya luego el rey sube y nos muestran dos cuadros de una pastora que el rey ama y otra pintura del desollinador que el rey odia, y me pregunto cómo el rey jamás sacó si no le agradaba, no se pudo haberlo tapado o guardarlo en otro lugar, pero bueno, después cambia los ojos bizcos del cuadro a los normales, pero el ruiseñor se burla de él por sus ojos bizcos, tiene peor autoestima que Dallas que se rompe el espejo por ver su rostro. En la noche los cuadros cobran vida y empiezan a coquetearse, pero la estatua de un viejo les dice que no se pueden casar y que es imposible, incluso se pasó de racista XD. Pero también el cuadro del rey con ojos normales cobra vida y se propone algo que la estatua del viejo dice que, sí puede, pero ambos huyen del castillo, pero la pintura del rey no se deja y utiliza el caballo del viejo pero en vez de ir por ellos hace el Mario 64 y junto con eso despierta al verdadero rey, ambos se ven pero el rey se asusta al ver que su cuadro es real y llama a la policía que su diseño me recuerda mucho a los cortos de los Looney Tunes cuando Tex Avery era director, pero el rey se mueve y por bruto cae en su propia trampa ya que el rey de la pintura lo saca y jamás lo veremos en el resto de la película. Los policías llegan y aquí me pregunto cómo no notaron que no era el rey verdadero. Fácilmente por los ojos pueden diferenciarlos, en especial que llama mucho la atención, pero bueno, necesidades del guión. Durante esos momentos la pastora y el desollinador se encuentran a las crías del ruiseñor, pero uno cae en la trampa, así que el desollinador lo rescata y el ruiseñor lo agradece teniendo su confianza. Después de una charla de la tierra y el sol, vienen los policías buscando a ambos, así que huyen y con ayuda del ruiseñor lograron engañarlos. Cuando muestran que los capturaron en realidad solo eran dos policías más y el rey los saca a todos menos a uno y sucede uno de mis momentos favoritos, vamos, esa forma de moverse y para que no caiga en la trampa, es bastante genial y me encanta.
En la versión de 1980 tiene este extra bastante bueno donde un muñeco viviente de un payaso hace una excelentísima coreografía, pero es interrumpido por alguien y el rey lo saca. En ambas versiones, después siguen buscando a los dos, y casi son encontrados si no fuera que el ruiseñor los salvó. Después sucede una escena de persecución donde lo que más me da risa y curiosidad es ver policías que vuelan con capas como si fueran murciélagos. Ellos escapan a la ciudad subterránea, una referencia a la película Metrópolis de Friesland que recomiendo mucho. Ahí justamente el rey baja ya que es avisado por eso. Durante ese momento el rey saca su robot gigante. Ahí conocen a los de la ciudad subterránea y ellos hablan de cómo es por arriba y les dicen del ruiseñor, pero justo en la celebración viene el robot gigante. En la versión del 52 aparece como un fantasma XD, mientras que los 80 se muestran que llegó así nomás y destruye todo, y logra capturar la pastora y el desolinador junto con el ruiseñor que fue capturado, pero el rey quiere poner a el desolinador junto con los leones y tigres para que muera, pero justo ahí la pastora acepta casarse con el rey. Así también hay un ciego que toca una caja musical que es llevado con los leones y tigres pero no muere, porque este personaje sería clave, incluso más clave que Perú, pinche meme todo quemado y mierdero. Pero el rey lleva al ruiseñor y al desolinador a trabajar de a gratis. Aquí nos muestran una gran escena que también me recuerda a tiempos modernos de Charles Chaplin, pero esta escena solo se ve en la versión de 1980, justo en el trabajo el desolinador hace mal su trabajo a propósito y el ruiseñor los acompaña, pero son llevados con los leones y tigres, pero justo ahí están hipnotizados por la música del ciego. Así que tras eso el ruiseñor se aprovecha de esto y cuenta todo lo que pasó. Gracias a eso los leones y tigres, junto con un van y salen de la superficie. Ahí en el matrimonio justo llegan, pero el rey no se queda de brazos cruzados, ya que se va en su robot gigante. ¿Cómo lo saco de ciudad subterránea? Ni tengo idea. Pero el ruiseñor obtiene el control del robot y primero hace el King Kong, y luego logra destruir todo el castillo del rey. Las escenas son diferentes en la versión del 52, se nota que fue muy brusca e incluso tiene bastantes errores, pero la versión del 80 arregla eso mostrándonos lentamente la destrucción del castillo. Ya en la noche, por una simple palanca que sacó el ruiseñor, que es la mayor conveniencia de la película, saca al rey fuera del planeta con el ventilador del robot. Algo muy gracioso la verdad. En la versión del 52 el final es el típico felices por siempre en otro pueblo, pero la versión del 80 es más simbólica, pero me dejo algunas preguntas. Se me olvidó decir que hay una pequeña subtrama de los hijos del ruiseñor y el perro del rey. Y recordemos que al final de la película, sus hijos estaban junto a su padre, así que no sé cómo uno de los pequeños ruiseñores volvió a caer en la trampa. Y otra pregunta es por qué el robot se mueve como si tuviera vida propia. Es una bonita escena por lo simbólico que es, pero es medio rara también. Y ahí acaba la película. En mi opinión es una película bastante curiosa y a la vez muy creativa. Me encanta desde la animación hasta el mundo que utilizan cosas del siglo XVIII y XIX, pero a la vez cosas futuristas como el robot gigante. Curiosamente este robot inspiraría a personajes como el robot del castillo en el cielo y el gigante de hierro. También el castillo del rey de la versión de 1952 inspiraría a hacer el castillo de Cagliostro de Hayao Miyazaki. Pero como digo, la película tiene sus errores de animación tanto en la versión del 52 y la versión del 80. La del 52 tiene escenas demasiado bruscas y algunas partes como la destrucción del castillo parecen, bueno, en realidad son hechos a última hora. Ahí la música es regulera, no es la gran maravilla. Solo compara la música de la versión del 52 con la magnificencia musical de la versión de 1980. La versión de 1980 sus errores principales son cuando se ven los nuevos elementos, en sí se nota el cambio de animación. Por ejemplo, veamos la escena del rey, se nota mucho el cambio. También se puede utilizar con los leones. También otra cosa que no me gusta son los pequeños errores con el color o los errores de pequeños frames, pero son pequeños que la mayoría se pueden hacer la vista gorda. Justamente en mi búsqueda quise ver más y me encontré con algo interesante.
Encontré esto, que habla de un compositor polaco, su nombre es Wojciech Szkilar, quien fue compositor de películas como El pianista de Roman Polanski y Drácula de Francis Ford Coppola. Vi el artículo y aparte de demostrar una enorme admiración a Paul Grimaud, director de esta película, también se demostró su amor por Francia y su cultura. Y también dijo de la película: El Rey y el Ruiseñor es una de las películas más bellas que nos hablan de la libertad. Este fue el compositor de la versión de 1980, la versión del 52 fue Joseph Cosma, y no sé si es por la versión que tenemos que es la estadounidense, ya que la música se vea genérica y hasta olvidable. Eso la verdad no sé, por si preguntan qué pasó con la versión del 52 y por qué está en baja calidad. Pues resulta que esa versión en francés es Lost Media. Paul Grimaud, cuando por fin tuvo los derechos de la película, eliminó todo lo relacionado a la versión del 52, solo se vio en un documental. Aunque en cierta parte es comprensible, también es una lástima, ya que esta versión fue la que inspiró a Miyazaki y Takahata. Así ahora que vi un poco más de El Rey y el Ruiseñor, para hacer al rey se inspiraron de Adolf H. Incluso una parte se parece a el XDDDDD. Y otras referencias que en el resumen pase por desapercibido, como la referencia a estatuas, entre ellas el pensador en el final. Tenemos escenas simbólicas como la libertad, en la escena final, o la apropiación del arte, ya que el rey es el único que tiene un montón de pinturas junto a su cara. Por si preguntan cuál elijo, es obvio que me quedaré con la versión de 1980, la versión del 52 es meh, y toda la visión y la gran creatividad se ve más en la nueva versión. La versión del 52 es un 5,4 de 10, mientras que la versión de 1980 es un 7,3 de 10. Antes de finalizar tengo el link de la película para verla subtitulada por mí, pero no sé si está bien, pueden corregir si hay errores, se los agradecería. En fin, síganme en Letterboxd donde reseño películas y no quiero hacerlo en YouTube por tiempo principalmente. ¿Qué opinan de la película? Lo leeré en los comentarios. Soy Luigi Revior y nos vemos. Bye bye.